Tiempo de venir a acompañarnos acá a esta actividad donde queremos estos 3 años de gestión, queremos compartir todo lo que hemos avanzado y está por venir en estos 2 años restantes de gestión. Antes de iniciar, por ser un acto oficial de gobierno, queremos Muy buenas tardes a todos y todas, señores diputados y diputadas, ante la honorable Asamblea Legislativa, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país, señores miembros del gabinete de gobierno, señores empresarios y empresarias, señores rectores de las diferentes universidades de nuestro país que nos acompañan, señores directores y dueños de los diferentes medios sociales, estimados miembros de los diferentes sectores sociales, invitados especiales, jóvenes, estudiantes, amigos de la prensa, señoras y señores. Primero que nada, agradecerles en nombre del presidente Funes y su gobierno por hacer un tiempo para venir a escuchar cuál es la visión del gobierno de la República respecto a lo que hemos llamado el camino del cambio en El Salvador, con un espíritu crítico. Se trata en realidad, desde el punto de vista del gobierno, nunca le hemos tenido miedo al debate, al contrario, nos interesa, pero a un debate que sea serio, sólido, basado en hechos y con argumentos. En ese sentido, esperamos que este planteamiento traiga, ojalá, genere un debate a nivel nacional e internacional, porque en realidad el tema del Salvador, del cambio, no es un problema del gobierno, en realidad es un tema nacional. Es por este cambio en la historia de este país han muerto, se han sacrificado sus vidas, han padecido miles y miles de personas a lo largo de la historia, y por lo tanto el tema del cambio, de la búsqueda de un cambio estructural e institucional no puede ser un patrimonio de nadie. En ese sentido, esperamos que con este documento podré generar un debate al respecto. Además, por supuesto, como Gobierno de la República, lo que queremos es dar a conocer cuál es nuestra posición sobre el proceso de cambio, dado que en las últimas semanas, a raíz del cumplimiento del tercer año, nuestros detractores de distintas posiciones ideológicas han expresado que en el país no hay cambio, han cuestionado qué tipo de cambio se está haciendo y por lo tanto creímos prudente y necesario realizar un informe y plantear nuestra visión sobre este tema. En ese sentido, nuevamente les agradecemos su presencia acá. La presentación en realidad la vamos a hacer un poco rápido, pero yo sí quiero, dado que van a tener el documento, lo que quiero destacar son los énfasis y algunos temas que están entre líneas y que posiblemente ustedes cuando lo vayan leyendo lo tengan en mente. El documento ha sido estructurado en 5 secciones. En realidad, la primera de ellas tiene que ver con el diagnóstico de la realidad que sustentó la estrategia del cambio. Este es un punto que, en mi opinión, es donde debería generarse más debate en el país. ¿Por qué? Porque muchas diferencias que tenemos dentro del gobierno, entre las distintas coaliciones que
partidos que forman la coalición del gobierno, personas independientes, fuera del gobierno, es en realidad que en el fondo puede que tengamos diagnósticos diferentes de lo que cada uno entiende por cambio, entiende la realidad que se quiere cambiar y los alcances del cambio. Por lo tanto, este tema es fundamental para nosotros, el diagnóstico de la realidad que sustentó la estrategia. Y esto es importante porque creo que es primera vez que se pone explícitamente el entonces candidato Funes, con su equipo de trabajo en la campaña, o sea, cuál fue el diagnóstico que realizamos con respecto al país en el caso que se ganaran las elecciones. Y sobre ese diagnóstico definimos una estrategia de cambio, que es la que se está implementando. Por lo tanto, este tema del diagnóstico es fundamental y esperamos que ahí haya, obviamente, opiniones encontradas, porque otras personas, otros sectores pueden tener un diagnóstico diferente del cambio. Pero eso es lo que queremos. Segundo, obviamente, después de definir esto era lo que pensábamos que podía ocurrir, decimos después, bueno, sobre eso definamos una estrategia de cambio. Y la fase de implementación, como veremos, el periodo de gobierno de 5 años lo dividimos en 2 partes. Luego, la parte 3, que para algunos puede ser la más interesante, para nosotros creemos que es igual de importante de todas, es hacemos una valoración de lo que desde el punto de vista del gobierno hemos caminado en la estrategia que definimos en la fase que llamamos de transición. Y, por supuesto, hacemos una valoración y ya hemos dividido, y esto es importante, porque aquí viene un tema del concepto del cambio. En realidad, ¿de qué cambio estamos hablando nosotros? Cuando yo escucho cuando yo veo en los periódicos o escucho en la prensa analistas o a políticos o a sectores sociales hablar de cambio, cada uno entiende de manera diferente el cambio. Por ejemplo, algunos nos critican porque dicen que este gobierno no ha hecho el cambio porque la gente sigue siendo pobre o porque sigue habiendo inseguridad. Esa concepción de cambio tiene que ver entonces con logros concretos de corto plazo. Y está bien, puede ser una dimensión del cambio, lo veremos. Pero si hay otras dimensiones del cambio. Y por eso es que nosotros entendemos el cambio estructural, y aquí quiero hacer la primera reflexión sobre el diagnóstico. El presidente Funes, cuando era candidato, yo recuerdo que él utilizaba una frase y que la sigue repitiendo y nos la sigue recordando en el gobierno. Porque la pregunta es, bueno, gente nos decía en la campaña, bueno, y usted, señor Funes, ¿por qué quiere ganar la presidencia si va a ganar en las peores condiciones posibles de la historia del país? No es el mejor momento si usted gana para hacer cambios, si la economía estaba cayendo, la peor crisis internacional, etcétera. Y entonces usted solo va a llegar ahí a administrar crisis. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Se va a ir a desgastar nada más. Y hay otros que decían inclusive, mejor espérense otro quinquenio para alguien que pague los costos esta vez y después veamos cómo está la situación. Y por eso era importante tener claridad a qué se iba a llegar al gobierno, sabiendo que se iba a llegar en condiciones difíciles. Y nosotros ahí definimos entonces, ya voy a regresar sobre este tema, definimos una estrategia y dijimos, en realidad, ¿qué se quiere llegar al gobierno? Y rápidamente el presidente Funes definió claramente cuál es la visión. Yo no quiero llegar al gobierno solo a administrar crisis. Eso es lo que se ha hecho históricamente en este país, administrar crisis. El mandato que me ha dado el pueblo, decía él, y está recogido en el plan quinquenal, es que me han elegido para que inicie y desarrolle un proceso de cambio estructural e institucional en este país. Es decir, no estamos hablando de cualquier cambio. Históricamente, por lo que se luchó, por lo que han luchado los movimientos populares, revolucionarios, progresistas en este país, no es para cualquier cambio. Es para cambiar las estructuras económicas y sociales que todo el mundo ha catalogado como injustas, para crear un país mejor, una mejor economía, una mejor sociedad. A eso es que nosotros le estamos aportando en términos estratégicos, y a eso es lo que le llamamos el cambio estructural e institucional. De ese cambio estamos hablando. Por supuesto, en algún momento el cambio tiene que traducirse en bienestar, en mayor seguridad, en mayores condiciones de vida para la gente. Pero no necesariamente ocurre eso. Porque a veces hay que tomar medidas
que duelen en el corto plazo, pero que son medidas que si no se toman, no se corrigen los problemas de mediano y largo plazo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la valoración que hacemos del cambio es, decimos, bueno, pero ¿cómo podemos aglutinar? Nosotros no vamos a entrar en el debate a decir, hicimos, que cada ministerio salga a decir, hicimos esto, esto, esto y esto, una lista de supermercados. Porque al final eso no muestra un cambio, eso muestra acciones concretas. No, pero nosotros tenemos unas ideas de cambio y por lo tanto hemos planteado, nosotros creemos que los cambios los hemos agrupado en 5 grandes áreas para efectos de presentación, pero también para efectos de mandar el mensaje de qué cambio estamos hablando. Y el documento hemos hecho una valoración de 5 áreas de cambio. Primero, los cambios en la forma de gobernar y sus efectos en la estructura del poder y la democracia. El segundo área es los cambios en la política social y en los mecanismos de redistribución de la riqueza. El tercer cambio es los cambios en la gestión de riesgos socioambientales y en la política ambiental. El cuarto es en los cambios en los que llamamos patrones de acumulación y sus efectos en la inversión y el empleo, ya explicaremos esto. Y el último es los cambios en el Estado y en el sector seguridad. Como ustedes ven, entonces, aquí estamos hablando del cambio estructural, del cambio que va a cambiar el país en el mediano y el largo plazo. Y no estamos hablando del cambio en el costo de la vida, el cambio en la inflación, el cambio en el crecimiento. Esos son parte de un proceso, son manifestaciones de este cambio que se va a ir dando. Pero es fundamental entonces. Y obviamente después, la última parte, planteamos la agenda pendiente de cambios, porque después de hacer esta valoración, lo que sale es, la reflexión es, al gobierno solo le restan a partir de pasado mañana, a partir de mañana, de hecho, le restan 24 meses, 2 años. Y este ejercicio nos sirvió para decir, perfecto, ahora hemos avanzado en esto, tenemos áreas donde hemos avanzado más que otras, hay otras áreas que por distintas razones no hemos comenzado y por lo tanto había que revisar la agenda, revisar el plan quinquenal y en función de eso decir, en 24 meses, dadas las restricciones presupuestarias, dado el contexto internacional, dadas las limitaciones institucionales, ¿qué es lo que podemos hacer en 24 meses y dejarle como legado al país? Ese es el ejercicio que hemos hecho. Y eso es lo que les presentaremos de manera breve ahora y ustedes tendrán tiempo para leer el documento, que por cierto no es muy largo y está escrito en una forma que creo yo bastante lo menos técnica posible. Comenzamos entonces con el diagnóstico. Para no distraer, si volvemos antes, los números a veces distraen, porque quiero hacer la reflexión sobre este punto que me parece que es fundamental, porque aquí radica las incomprensiones, las críticas, las dudas que muchos sectores tienen sobre respecto a el tema del diagnóstico. ¿Por qué? Porque para algunos la expectativa de cambio era demasiado grande. Era el primer gobierno de izquierda que llega elegido democráticamente, que llega en la historia del país. No sé si ustedes recuerdan 2008, 2009, cuando esto se ganó. Una euforia nacional, unas expectativas grandes, y muchos sectores entonces tenían grandes expectativas con respecto al cambio, con respecto a lo que se podía hacer. Y claro, esa gente que tenía esas grandes expectativas y ve ahora en 3 años, dice, bueno, pero es que no han cambiado mucho las cosas. Por supuesto, porque ahí tiene que ver con la expectativa que se tenía. Entonces nosotros hicimos un diagnóstico, que lo voy a pasar rápidamente, pero creo que es fundamental para entender la actuación de este gobierno. Y el diagnóstico fue el siguiente: si llegamos al gobierno, si quiere poner, hoy sí pone la gráfica, solo para no le den, esta gráfica lo que muestra es la evolución de la economía, del crecimiento de la economía. Nosotros tomamos el gobierno, para que tengan idea, aquí tomamos el gobierno. Es decir, nosotros hicimos un diagnóstico político y económico social y dijimos en qué contexto vamos a gobernar. ¿En qué contexto? ¿Cuál es la estructura de poder que vamos a encontrar? ¿Cuál es la economía que vamos a encontrar? Y en la parte económica, quiero ir rápido porque después era obvio, nosotros, el primer gobierno de izquierda de este país, elegido democráticamente, le toca gobernar en medio de la crisis económica más grande del capitalismo mundial en los últimos 80 años, desde el 30
en 80 años del siglo pasado, el capitalismo no había tenido una crisis tan grande. Y ahí estamos nosotros cuando entramos al gobierno. Pero no solo eso. En El Salvador, cuando comenzamos al gobierno, estábamos en medio de la crisis económica más grande de los últimos 30 años, desde el principio de la guerra. Y estamos acá. Y nosotros, obviamente, todo esto era campaña. Nosotros ya sabíamos que íbamos a entrar acá, en la parte económica, y por lo tanto, esta caída de la producción había traído como consecuencia una caída del empleo. Se habían perdido muchísimos empleos, ya vamos a ver, pero también se habían perdido muchísimos ingresos, y las remesas de Estados Unidos habían caído por la crisis en Estados Unidos, y por lo tanto la pobreza en el 2008 comenzaba a subir. Para ponerlo de manera simple, en términos económicos, estábamos con un marco de restricciones para hacer política. Decían, bueno, la cancha que tenemos para hacer política pública es muy reducida debido a esta crisis. Esta es la parte económica social. Pero además de esto, por si esto fuera poco, si pasamos a la siguiente, además de eso, en el 2009, el 2008, la economía, había habido lo que llamamos economía un choque externo. El precio del petróleo, el precio de los alimentos, del maíz, del trigo, había subido a niveles históricos nunca vistos en el mundo. Entonces, nos venía de rebote un problema de precios que comenzó, hoy tenemos otro acá en el 2010, comenzaron a subir el precio del petróleo, por eso la gasolina está cara, los alimentos están caros. Estos son precios mundiales de varios alimentos. Entonces, claro, no solo teníamos un problema de crisis económica estructural, sino que además nos pegaron, por esta economía es muy dependiente del exterior, el aumento del petróleo, el aumento de los alimentos, y la inflación comenzó a subir. En el 2009 cayó, pero en el 2010 comenzó a subir. Si esto fuera poco, pasemos al siguiente. Por si ya la cuestión no estuviera suficientemente complicada, en 3 años de gobierno hemos tenido 5 choques naturales, 5 tormentas. Y 3 de ellas, la tormenta Ida en noviembre, o sea, teníamos 4 meses de gobierno cuando llegó la tormenta Ida, que dejó, obviamente, 198 muertos, pero dejó pérdidas por 314 millones. Luego viene, en mayo del 2010, la tormenta Ágata. Aquí deja daños importantes también, 112. Y luego nos viene la tormenta tropical Ida el año pasado y nos deja 902 millones de dólares en pérdidas. En 3 años hemos tenido pérdidas por, si esto sumamos, el 5.9 de la producción nacional. Y además de eso, no hemos hablado de la parte fiscal, ya hablaremos. Entramos al gobierno y encontramos un gobierno literalmente quebrado, ¿no? Ahora, nuestros detractores, yo lo decía en una entrevista ayer, se rasgan las vestiduras porque dicen que este gobierno está gastando más y tiene un déficit fiscal del 4% este año. Se les olvida que cuando llegamos en junio, se regresa a la primera, por favor. Si llegamos en junio, a la siguiente. Si llegamos acá, el déficit fiscal que encontramos era de 1.200 millones, equivalente a 6.3% del producto. Eso encontramos, y ahora se rasga la vestidura que dice que nosotros somos los irresponsables. Ahora, este es el contexto, este es el diagnóstico. Nosotros ya sabíamos que esto era así. Claro, después supimos que era peor cuando llegamos al gobierno, porque cuando comenzamos a tener información que ya ganamos en la transición, nos dimos cuenta que habían números escondidos y que la situación era mucho peor que la que habíamos previsto. Esta es la parte económica social. En la parte política, ¿cuál fue el diagnóstico que hicimos? Que esto es importantísimo. Y la pregunta obvia es, ¿cuál es la estructura de poder que vamos a encontrar cuando lleguemos al gobierno? ¿Cuál va a ser el margen de maniobra que vamos a tener en términos políticos para impulsar reformas? Si la reforma no es un problema de buena voluntad, es un problema de poder y es un problema de intereses. Y sabíamos, por los estudios que habíamos hecho antes, yo en el 2005 he hecho un librito sobre los grupos de poder en Centroamérica, y que decía que la estructura de poder en El Salvador, después de la guerra, no solo estaba intacta, sino que estaba más fuerte que nunca. Que había una estructura de poder tal
de que nos haría todo lo posible para impedir el cambio. Que cada día nos harían imposible la vida para que nosotros avanzáramos en eso. Bueno, ustedes ven ahora y se darán cuenta que cuánta razón teníamos, ¿no? Porque la estructura de poder históricamente no ha querido cambiar esta sociedad y por eso hemos tenido conflictos sociales y tuvimos una guerra. Y nosotros sabíamos que cuando llegáramos acá en este punto íbamos a enfrentar con un poder fuerte y que la única manera de impulsar cambios era haciendo alianzas con sectores sociales, sectores económicos, sectores internacionales, alianzas que empujaran los cambios. Por eso a veces cuando los sectores sociales o otros sectores nos reclaman que no han hecho estos cambios, y yo les digo, sí, si es que este no es un problema de voluntad. Si por nosotros fuera ya le hubiéramos dado vuelta a este país, en el sentido positivo. Pero no es un problema de voluntad, es un problema de poder, de intereses. Entonces, nosotros con este diagnóstico aquí, con un diagnóstico político, bueno, en ese momento, ustedes se recuerdan, había una nueva asamblea legislativa, donde el Frente tenía 35 diputados y diputadas y Arena había sacado 32. Después se dividió Arena con Gana, pero en ese momento nosotros decíamos, vamos a entrar en este contexto y encima de eso vamos a tener una asamblea legislativa donde dos partidos mayoritarios, cualquiera de ellos se pueden hacer, se tienen que hacerse alianzas porque para pasar leyes con 43 votos y ni digamos préstamos u otras con mayoría calificada. Y sabíamos que debido a esta estructura de poder nosotros íbamos a enfrentar la oposición férrea de ciertos sectores cada día de nuestro gobierno. ¿De quiénes? De los que no quieren que las cosas cambien. De cierto sector de la derecha, porque no todos. De ciertos sectores empresariales, no todos. ¿No? De cierta parte de la prensa, no toda. Y sabíamos, por lo tanto, que era en ese contexto que teníamos que no solo administrar crisis, salir de este hoyo en que nos dejó Arena, sino que hacer los cambios además. Entonces es que definimos nosotros una estrategia política, que es la que les vamos a decir. La gran pregunta es, bueno, ¿y en esto? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para estar en un balance, administrar una crisis, pero además, aún en la crisis, comenzar a hacer un proceso de transformación? Ese es el reto que hemos tenido cada día desde que entramos al gobierno, con todas las dificultades. Debo decir que en el diagnóstico también partimos de un hecho, tiene que ver importante, el tipo de Estado que íbamos a recibir. No solo recibimos un Estado quebrado, sino que un Estado inoperante, que Arena había desmantelado por 20 años. No sé si ustedes recuerdan cuál es la frase de Arena que decía, ¿para qué necesitamos políticas sectoriales? La mejor política económica, la mejor política agropecuaria es no hacer política agropecuaria. La mejor política industrial es no hacer política industrial. Por la preeminencia de esa visión neoliberal donde el mercado es el que lo resuelve todo. ¿Y qué hicieron en 20 años? Desmantelaron el Estado. Y llegamos nosotros con una visión distinta donde el Estado juega un rol central, donde el Estado tiene que intervenir para promover actores económicos, para promover la economía, y entramos en un Estado que no existía. Y ahí se tomó una decisión importante, que puede ser una diferencia que haya con otros sectores. ¿Y cuál fue la decisión? Bueno, tenemos que transformar el Estado. Y habían dos visiones. Una visión que decía, transformémoslo rápidamente en cuanto entremos al gobierno, hagamos desaparecer ciertos ministerios, creamos otros, limpiemos el gobierno porque está lleno podría haber gente que no estaba acorde al proyecto, etc. Y otra visión, que fue la que triunfó, en el sentido que el presidente fue la instrucción que dio, no, hay que hacer una reforma del Estado gradual. Este es un gobierno que tiene que ir aprendiendo, si no nos vamos a paralizar. Nosotros no vamos a respetar a los empleados y empleadas públicas. Esto nos decían que si llegamos nosotros íbamos a provocar desempleo público. ¿Saben cuántos
hemos despedido el 0.003%. Hemos respetado porque queremos que la estabilidad laboral del sector público es fundamental. Ahora, con todo este contexto, entonces, paso a 3 conclusiones que sacamos. Y digo, bueno, es en este contexto que nos toca gobernar y por tanto hay que definir una estrategia. Y asumimos ciertos supuestos que ustedes estarán de acuerdo o no, ahí ustedes lo valorarán. Primero, en el libro decimos, nosotros siempre entendimos la diferencia que existe entre victoria electoral y revolución. El equipo del presidente Funes siempre dijo, nosotros es que no es hacer la revolución que vamos, si nosotros no hemos ganado el poder absoluto, vamos a tener parte de poder y muy pequeño en condiciones extremas. Por lo tanto, no nos podemos plantear un cambio radical, hay que irlo construyendo poco a poco, de manera gradual, responsable, sistemática. De ahí viene el concepto de campaña, del concepto de cambio seguro. Porque además en la campaña nos estaban atacando todos los días, metiéndole miedo a la población, diciendo que si el gobierno quedaba iba a provocar un cambio que iba a ser el caos. Iba a ser la ingobernabilidad. Nosotros dijimos, no podemos darnos ese lujo. Y decimos, vamos a hacer un proceso de cambio gradual que respete el orden constitucional y que respete las libertades democráticas. Y ahí fuimos definiendo un camino. Y esto es importante porque entonces el tipo de cambio es la gradualidad, etc. Definimos otras cosas además. Tenemos que hacer una política de alianzas pragmática. En la Asamblea hay que hacer política de alianza pragmática para poder pasar la agenda económica y la agenda legislativa. A nivel internacional también. Una preocupación nuestra en la campaña fue cómo evitar, porque ya tenemos la experiencia de Brasil en el primer gobierno de Lula, cómo evitar que cuando llegáramos hubiera una fuga de capitales. Cómo evitar que hubiera una ingobernabilidad la primera semana. Ahí se acababa el gobierno. Y en la campaña lo que hicimos fue decir, no, desde la campaña comenzamos a mandar mensajes. ¿No? La decisión de nombrar un equipo económico, porque era muy sensible ese tema para ciertos sectores empresariales. La decisión de definirse claramente sobre temas estratégicos, que donde teníamos diferencias ahí con el FMLN, y que las seguimos teniendo en esos temas, y que son naturales. Definimos ciertas cosas para asegurar la gobernabilidad, y lo logramos. Después nos creó otros problemas. Entonces, en este contexto definimos una estrategia de cambio que en realidad la definimos en 2 periodos. Dijimos, este periodo, administrar esta crisis nos va a llevar 1 año y medio. Ahí nos pusimos optimistas, debo decirlo. 1 año y medio. 1 año y medio en el sentido de decir, el objetivo era revertir esta tendencia. Si ustedes ven, lo logramos el 2010. El 2010 ya crecimos positivamente. Revertir esta tendencia, revertir el empleo, la caída en el empleo, revertir el tema social. Aquí. Ese era el objetivo de los primeros 18 meses. El 1 año y medio tenemos que arreglar la casa. Vamos a arreglar el tema fiscal. Aquí está el presidente de ANDA. Él no estaba, pero hubo otro presidente. Ustedes saben cuánto encontró el primer presidente de ANDA en la caja chica de ANDA, $400. Y 17 millones de deuda, dice. Eso fue lo que encontró. Así encontramos el Estado. Entonces, lo que hicimos, digo, hagamos en el corto plazo, dividamos la estrategia de gobierno en 2 periodos. El primero es periodo de 18 meses, donde el objetivo estratégico es revertir la crisis, ordenar la casa, sentar las bases para la segunda etapa que comenzaba en enero del 2011. Y de ahí vamos a comenzar a implementar las políticas, los principales programas, las políticas, la banca de desarrollo, las políticas sectoriales, vamos a conseguir el financiamiento de los programas y en la segunda parte vamos a comenzar a hacer el cambio de manera acelerada. Para que al final del gobierno cumpliéramos con los 2 objetivos básicos que están en el plan de gobierno, que son profundizar la democracia
y en este periodo sentar las bases de un nuevo modelo económico y social. Subrayo, sentar las bases, no crear un nuevo modelo. Ya voy a regresar sobre este punto. Y por supuesto, ir trabajando en la solución de los problemas de la gente hasta donde pudieran. Si pasamos con esto, sigamos, por favor. Entonces, adelante. Definimos una estrategia y dijimos, bueno, en la campaña con el equipo económico, que aquí está el ministro de Hacienda y el equipo económico, comenzamos a trabajar en lo que llamamos el Plan Global Anticrisis. Digo, el Plan Global Anticrisis lo anunciamos el 18 de junio, porque comenzamos a hacerlo en la transición. Nosotros no disfrutamos en realidad el gusto ese de llegar, ¿no?, al gobierno, y no, comenzamos a trabajar desde antes porque sabíamos que teníamos que enfrentar esa gran crisis. El 18 de junio presentamos el Plan Global Anticrisis, que era un plan de 18 meses que tiene una gran virtud, que aquí no se reconoce, pero a nivel internacional ya es reconocido. Y dijimos, bueno, bajo la instrucción del presidente que nos ha dicho, nosotros estamos acá no solo para administrar crisis, sino que para promover un proceso de cambio, hagamos un plan aún en medio de la crisis, que no solo enfrente el corto plazo, sino que lleve medidas para ir enfrentando ya el mediano y largo plazo. Para ponerlo más técnicamente, hicimos medidas de corto plazo de estabilización con medidas de largo plazo estructural. Y creo que adelante está el plan anticrisis, si lo pasa en la siguiente. Sí. No importa. Y ese plan global anticrisis lo que tenía era medidas de corto plazo fiscales para resolver el problema fiscal, ¿no? Medidas de corto plazo para aliviarle para aliviar las condiciones de vida de la población más vulnerable, ya voy a regresar sobre este tema, y medidas estructurales que permitieran ir avanzando en crear condiciones más estructurales y que cambiaran el poder. Por ejemplo, ahí planteamos la creación del Consejo Económico Social en plena crisis. Y ahí planteamos una cosa, si regresamos, aquí está el Plan Global Anticrisis. Incluía apoyo a la producción, sistema de protección universal, que es estructural, fortalecimiento de las finanzas y construcción de políticas de Estado para el desarrollo. Ustedes ven, el plan incluía medidas de corto plazo con medidas estructurales. Esto fue una gran virtud porque aún en medio de la crisis comenzamos a meter políticas estructurales. Y ahí una de las más importantes, por supuesto, fue el sistema de protección social. Si regresamos ahora al gráfico, donde dijimos, bueno, si en el corto plazo tenemos que ayudarle a la gente más vulnerable, que esa fue el principio básico, nosotros siempre criticamos, y la izquierda siempre criticaron a la derecha, de que en épocas de crisis los ajustes fiscales que se hacen siempre los pagan los más pobres. Aquella frase que hay que ajustarse al cinturón, el problema es que se ajusta el cinturón, pero no los que tienen cinturón, no los que tienen la panza gorda, sino que el cinturón se lo ajustan, siempre se lo ajustan a los más pobres. Y nosotros dijimos, eso no lo vamos a hacer. Nosotros, aún en medio de las dificultades que tengamos, aún en la crisis fiscal que tengamos, a la gente pobre le vamos a ayudar en medio de la crisis. Y ahí tomamos una decisión, en mi opinión, el presidente Funes tomó una decisión fundamental. Aprovechemos para introducir de una vez el sistema de protección social universal, que significa una ruptura histórica, una ruptura con la visión de política social. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿cuál es la política social de Arena? Una política focalización, que abandonó el concepto de universalidad, ¿no? Desmanteló todo el sistema social universal que se había construido desde los 60 en El Salvador. Y nosotros dijimos, no, vamos a introducir una nueva visión de política social, un nuevo enfoque basado en derechos. La gente, por ser salvadoreña, sea pobre o rica, tiene derechos que la Constitución le dice. Y a esos derechos no se puede renunciar. Y nosotros, nuestro objetivo estratégico es, vamos a comenzar a poner un sistema de protección para todos y todas, haciendo énfasis en una primera fase en la gente más pobre. Y lo introducimos. Y ya verán los resultados. Entonces, introdujimos nuevos programas, comunidades solidarias, rurales, urbanas, bueno, después Ciudad Mujer, ya vamos a regresar sobre este tema. Y comenzamos en medio de la crisis a invertir en lo social.
Por eso es que a mí, francamente, me pongo, no triste, pero sí un poco desilusionado, cuando hay críticas que dicen que nosotros estamos siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Estamos haciendo exactamente lo contrario. La receta principal del Fondo Monetario Internacional es, en época de crisis, recorta el gasto. Nosotros le dijimos, no, nosotros no lo vamos a recortar. Nosotros lo vamos a subir en medio de la crisis. Eso sí, no cualquier gasto, para la gente más pobre y vulnerable. Eso es lo que hemos hecho, ya van a ver los resultados. Y comenzamos entonces a introducir este sistema que dio. Y obviamente, en las políticas acá es importante decir, nosotros tomamos una decisión fundamental en lo social. Este país tiene enormes dificultades en lo social. Y teníamos que, en el contexto de crisis que hemos hablado, teníamos que tomar una decisión. Y le presentamos al presidente Funes, mire, aquí, ¿cuál va a ser la apuesta en lo social? ¿Cuál va a ser la apuesta? La apuesta, una era introducir el sistema de protección social universal. Pero la otra era, ¿en qué política sectorial nos vamos a centrar? Y inmediatamente hubo un consenso de que la política fundamental y el legado que este gobierno podría dejarle al país era en el tema de salud. Tema de salud. Porque ahí la situación de salud era realmente dramática, se moría, ahí estamos hablando con la vida de la gente diaria, y bueno, el presidente Funes dijo, la prioridad es la reforma de salud. Y optamos, y ya veremos cómo hemos avanzado, en hacer la reforma de salud más ambiciosa en la historia de este país. En la historia de este país. Y optamos entonces. Si regresamos, ahora con este contexto, y después dijimos entonces el siguiente, si nos va bien con el plan anticrisis, el 2011 comenzaremos, en esta misma fase comenzaremos a diseñar los programas, la banca de desarrollo, una gran promesa de campaña. Generar un banco de desarrollo para que dé préstamos y créditos a los sectores productivos. Y este año y medio aprovechémoslo para consigamos el refinanciamiento y el 2011 comienza a funcionar todo esto. Ahora bien, si adelantamos, comenzamos entonces con el tema de la evaluación. ¿Qué logramos? En el libro decimos, los objetivos de los primeros 18 meses fueron totalmente logrados. Se revirtió, ustedes ven la producción, regresemos rápidamente al gráfico, se revirtió al primero, se revirtió, hoy estamos creciendo, el año pasado, el 2010, el 2011 hubiéramos crecido al 2.5, pero el impacto de la tormenta nos bajó en un punto porcentual el crecimiento. Crecimos 1.5. Hoy esperamos crecer entre 2 y 2.5, ojalá un poco más, pero ya salimos de este bache y ahora la idea es hacer una apuesta estratégica hacia adelante. Pero no solo eso, vean los datos ahora sí, los datos de pobreza. Esta es desigualdad. El 2007, el 2008, la desigualdad en El Salvador había aumentado. Este cuadro es de la riqueza total, con cuánto se queda el 20% más pobre de la población. El 2007 se quedaba con el 5%. Bueno, el 2008 se quedaba con el 6%, el 2009 con el 5%. Aquí había bajado. Y el 20% más rico, obviamente, había aumentado aquí el tema. Si ustedes ven ahora, de 2009 al 2010, los más pobres se están quedando con un poco más de ingreso y los más ricos se están quedando con un poco menos de ingreso. Todavía una gran desigualdad. Imagínense, el 20% más pobre se queda de cada dólar con 6 centavos nada más. Y el 20% de rico, de cada dólar se queda con 43 centavos. Este es un país de desigualdad. Este es el tema de fondo que tenemos. Y esperamos ahora que con estas medidas, en los próximos años, esto vaya creciendo y esto vaya disminuyendo un poco. La pobreza. ¿Sí? La pobreza había subido del 2007 al 2008 a niveles importantes. 2009 al 2010 ya comenzamos a bajar la pobreza. Y esperamos, obviamente esto es totalmente inaceptable todavía. Tenemos un nivel de pobreza arriba del 40%, esto es inaceptable. En un país que no es que tenga falta de riqueza, lo que tiene es una concentración brutal de la riqueza. Eso es lo que hay. Por tanto, aquí esperamos seguir avanzando en esto. Claro, estos cambios apenas comienzan a darse y no se han traducido en un bienestar general de la población.
Pero sí, ya comenzamos una tendencia, que es lo importante. Revertimos esto de la pobreza y ahora comenzamos a tener resultados. Si avanzamos, por favor. Ahora, este es un dato que a mí me molesta, no que nos critique, me molesta que se mienta cuando lo critican. En el informe que Ibarena hace días decía, este gobierno no ha recuperado los empleos que se perdieron en la crisis. Claro, hacen una trampa, toman el 2007 cuando la economía estaba creciendo y ponen un número mayor. Nosotros decimos, no, ¿cuánto era en junio del 2009 cuando llegamos? ¿Cuál era la cantidad de empleos que había? 600, estos son datos del Seguro Social, el número de trabajadores inscritos, que es el único indicador de empleo que tenemos. Ustedes vean, junio del 2009, 679,000 trabajadores inscritos, ¿no? Y esto venía cayendo, 772 días desde el 2008. Y ustedes vean, desde junio del 2009 a diciembre que lo teníamos 728,000. Ya habíamos recuperado totalmente los empleos, ya habíamos superado inclusive al desempleo que había el primer trimestre del 2008. Ya recuperamos todos los empleos que se perdieron y ya tenemos más empleos. Claro, es insuficiente, por supuesto. Pero lo que no es cierto es que no hemos recuperado todavía los empleos, como dice Arena. Al contrario, ya recuperamos y ya superamos esto. En diciembre teníamos 728,000 y en marzo del 2008 habían 700,000. En junio 710. Ustedes ven, ya comenzamos a generar más empleo. ¿Por qué? Todavía no es suficiente porque el crecimiento todavía es bajo. Cuando comencemos a crecer más, comenzaremos a tener más empleo. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo todavía. Si avanzamos, por favor. Plan Guarante 15, ya lo vimos. La inversión, otro gran cambio acá, hablando de cambios. Pero en lo social, el gobierno anteriores gastaban en lo social a través de FIDL, que era su programa estrella, y manejaban su programa estrella que se llamaba Red Solidaria, si ustedes se acuerdan. Aquí tenemos del 2005, lo que se gastaba, la mayoría era en infraestructura. Esa es la línea, mire, el 2005, 98% se gastaba en obra, y está bien, en los 32 municipios más pobres. Nosotros dijimos, no, es que además hay que gastar en capital humano, hay que gastar en la gente, hay que invertir en la gente. Y comenzamos a aumentar la inversión, y ahora comenzamos a cambiar esto. El 2009 ya comenzó a subir la parte, el 2010, a subir la parte que es el gasto, la inversión en capital humano. Y miren el 2012 lo proyectado. De cada dólar que invierte FIDL, 50 centavos son obra y 50 centavos son en programas de transferencia a la gente más pobre. Aquí tenemos un cambio en la composición del gasto social. Pero no solo hemos hecho un gasto en la composición, hemos hecho un aumento significativo del monto, como ya lo veremos. Pero este cambio es fundamental. Nosotros estamos invirtiendo en la gente, transfiriéndole, bajo el concepto nuestro, a las personas más vulnerables. Personas de la tercera edad, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, etcétera, etcétera. Si pasamos, por favor. Este programa ha sido importante porque resume el esfuerzo del gobierno, no se ve mucho, pero yo se los digo, ahí lo tendrán, es importante. Porque aquí vamos a votar un mito. El mito de que los gobiernos de Arena gastaron en lo social e hicieron un gran esfuerzo en lo social. Lo que gastaron es en propaganda. Y yo les pongo el 2008. El 2008, el gobierno, el último año el presidente Saca, el 2008, tenían dos programas. El programa de comunidades se llamaba Red Solidaria. El 2008, con ese programa se beneficiaban 382,000 personas. Y se gastaban, habían paquetes agrícolas que beneficiaron a 437,000 campesinos y campesinas. Este programa nosotros lo cambiamos porque antes se daba con criterios políticos. No se daba para los pobres, sino que se lo repartían los partidos políticos, sobre todo el partido en el gobierno. Pero asumamos, el 2008, sumado con estos dos programas, el gobierno de Arana beneficiaba a 820,000 personas, una cantidad importante. Nosotros, dos programas, nosotros incluimos 6 programas más, año con año,
El programa de base de la leche para los niños lo incluimos en el 2011, el programa de alimentación escolar para todos los niños, el programa de dotación de útiles escolares, que por cierto es el más popular del gobierno, ¿no? Le damos a todos los estudiantes hasta secundaria, el programa de apoyo al ingreso, el PATI, programa de comunidades solidarias, etc. Incluimos nuevos programas en medio de la crisis. Y los resultados son bastante obvios. Imagínense en el 2011. En 2011 atendimos a 3.9 millones de personas, beneficiamos con los distintos programas. Y muchos de estos programas los recibe la misma familia. 3.9 millones de personas. Y la proyección en el 2012 es que con los distintos programas sociales vamos a beneficiar a 4 millones de personas. Esta es la inversión social más grande que se ha hecho en la historia de este país. Y Arena tiene la desfachatez de decir que nosotros no estamos gastando en lo social, que estamos despilfarrando el dinero. Y ellos, si estos son números, son gente beneficiada. Veamos los montos. Aquí están, no, ahí mismo está, aquí está. En el 2008, el gobierno de Arena gastó 35 millones, gastaban al año en programas sociales. Pero ellos dicen que gastaban más en propaganda. Eso sí, los vendían bien, día y noche. Decían que estaban gastando en lo social. Nosotros, mire, en el 2009 ya gastamos 71.9. En el 2010 gastamos 158.9 millones. En el 2011 gastamos 170. Y este año vamos a invertir 200 millones en programas sociales directos para la gente más pobre. Esto es lo que explica el apoyo que tiene este gobierno de la gente pobre y de los sectores sociales. Esto es lo que explica esa base popular tan fuerte que tiene el presidente Funes. Claro, todavía tenemos que hacer muchísimo más. Pero lo que sí es cierto es que hemos cumplido con lo que dijimos a los sectores más vulnerables, personas de la tercera edad, niños y niñas, mujeres embarazadas, jóvenes, a ellos los vamos a proteger en la crisis y es exactamente lo que hemos hecho. ¿Con dificultades? Por supuesto. ¿Con prueba y error? Por supuesto. Pero esta es la gran apuesta que tenemos y por supuesto esto es lo que tenemos que consolidar en los próximos años. Si pasamos por favor, veamos entonces el programa de dotación de uniformes. Ustedes vean por qué el programa de dotación de uniformes es el más atacado. Es ferozmente atacado. ¿Por qué? Porque es el que la población siente que da más beneficios. ¿Y cómo lo quiere descalificar Arena? Dice, no, es un programa populista. En lugar de estar dando zapatos, uniforme a los niños, mejor, ellos han propuesto una reforma en la asamblea que quieren dar un bono menor. Pero ¿por qué es que la gente cree que es el más importante? No solo porque estamos beneficiando a 1.3 millones de estudiantes y ahora los niños van calzados con uniforme, a veces atrasados, pero con útiles, pero van. Pero ese programa fue diseñado no solo para atender el tema social, sino que también para reactivar la economía local. Porque dijimos, las telas, los uniformes, los zapatos, que en lugar de importarlos, que los generemos, que los hagan pequeñas y medianas empresas. ¿No? El primer año fue difícil porque, por ejemplo, los zapatos, no había, en este país, se acabaron las zapaterías artesanales. No habían, porque todo es importado. Aquí los ministros están viendo los zapatos, todos son importados. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? El primer año entonces nos costó conseguir gente a quién comprarle zapatos. Pero el tema de la ropa, el tema del uniforme, ustedes vean el impacto brutal. Útiles escolares, las empresas. En el 2011, en útiles escolares, 222 empresas. En el 2012, 496 empresas. Micro, pequeñas empresas. Aquí va. Quiero centrar el total de empresas en los 2 años. Si uno suma 4.012 más 4.700, nosotros hemos
contratado más de 9,000 pequeñas y microempresas que son las que hacen los uniformes. Y estos son ingresos, esta es reactivación de la economía local. Hemos generado empleos temporales algunos, permanentes otros. El 2010, 40,000 empleos, el 2011, 53,000 empleos y el 2012, 53,000. Este programa de uniformes hay que verlo no solo como un beneficio social, sino como un impacto en la economía local. Tenemos historias que desgraciadamente no se cuentan. En Santa Ana, una empresa de zapatos que tenía 30 años de haber cerrado desde la guerra, ahora ya la abrió y está abriendo nuevas sucursales. Asociaciones de mujeres que se reúnen y han comprado máquinas para hacer uniformes. Estamos hablando de reactivación de la economía local, de ayudarle a la gente. Ese es el sentido de este programa. Por eso están atacados. Estoy seguro que con esto ningún gobierno, y esta es buena noticia, ni aún Arena puede quitar este programa. Ya cambió de posición y dice que no, que lo va a mantener. Claro, esa es la ilusión, ¿no? Entonces, ustedes ven, aquí hay una apuesta estratégica. Nosotros cada medida que tomamos, pensamos, corto plazo, cómo sacarle el mayor impacto. Y eso es fundamental. Si vamos, pasemos por favor en la otra reforma, y aquí está la ministra de Salud, a quien todos apreciamos mucho. El ataque de Arena dice, y eso sí es insultante, denigrante, porque no es por la crítica, si nosotros no le tenemos miedo a la crítica. Lo que nos molesta es que se mienta abiertamente, que se esconda la verdad. Hemos dicho que nosotros le hemos apostado a la reforma de salud, la cual será uno de los principales aportes de este gobierno. Vean lo que se ha hecho. Estos son los equipos comunitarios de salud, ECOS, que se llama familiar y especializado. Obviamente en el 2009 no había nada. Estos son programas nuevos. En el 2009 lo que habían eran unidades comunitarias de salud que habían el 2009, cuando comenzamos, 377. Bueno, aquí ya las duplicamos, aquí hay casi 624 unidades de salud. Pero hemos introducido, ahora estamos cubriendo el 2009 a 1,800,000, aquí estamos cubriendo a 1,400,000 personas. O sea, la cobertura, imagínense, población atendida con ecofamiliares, 1,6 millones. ¿Dónde están los ecos? En las zonas rurales más pobres de este país. Ahí se están desplegando. Hay unas historias que se cuentan de que hay personas de que jamás les habían tomado la presión ni habían tomado una pastilla. Porque con esa visión excluyente de los gobiernos de derecha habían abandonado a toda la gente. La gente se moría. Y ahora está cubriendo en las zonas rurales, primera vez que la gente está recibiendo atención médica. Y como quitamos la cuota voluntaria que les cobraba Arena a la gente que lleva a los hospitales, esta fue la primera medida que hicimos, quitarle, que la gente no pague, porque la gente no puede pagar, la demanda en los hospitales ha aumentado. Ya vamos a ver ese tema. Entonces, aquí hay una apuesta grande, hay una apuesta estratégica y que ya comenzamos a tener. Aquí hay otra cosa, dice Arena que nosotros estamos desperdiciando los recursos y que estamos haciendo solo gasto corriente. En el 2009 habían 7,724 recursos humanos en el primer nivel de atención nada más. En el 2011 hay 10,300. Aquí hay cerca de 3,000 nuevos profesionales que se han contratado. Arena dice que es el despilfarro, que gasto corriente, dice que no hay que gastar. Si queremos tener un buen sistema de salud, necesitamos contratar más médicos y enfermeras y profesionales. Ahí hemos contratado 3,000. Y estos solo en el primer nivel. Como ustedes ven, por lo menos nosotros somos consistentes. Lo que decimos, tratamos de hacerlo. A veces no nos sale, a veces sí nos sale. Pero es una apuesta estratégica, clara, con una visión, con un rumbo, ¿no? Y aquí está. Si pasamos, por favor, ya se comienzan a ver los resultados. Hemos aumentado las atenciones preventivas, las consultas han aumentado, en números importantes. La cobertura de mujeres embarazadas en control prenatal antes de 12 semanas, ahora están en 64-75, estaban en 53. La atención psicológica, la hemos más que cuadruplicado, los promotores de salud. Es decir, estamos haciendo una revolución, ahí sí, en el sector de la salud.
¿Quiénes son los que se oponen? La gente que tenía los monopolios en la salud. A la gente que nunca le ha interesado la gente pobre. Entonces, aquí estamos haciendo una encuesta. Y si pasamos, por favor, hay un no sé si se puso el de los medicamentos, que yo creo que está ahora, si lo pasan, porque la crítica que hicieron hace 3 días, Arena, fue de que en la salud había sido un fracaso total, porque no hay medicamentos en los hospitales. Y citan donde no habían pastillas de no sé qué en un hospital. Sí, no sé si está, pero eso es importante. Estaba, si no, yo la tengo acá. ¿Por qué es importante? Aquí está, ahí estaba, la anterior. Está. Esta es el porcentaje de abastecimiento de medicamentos de la red de servicios del Ministerio de Salud 2006-2012. Vean, 2006, 2007, 2008, tres años del gobierno de Arena, solo tenían un abastecimiento del 50%. Ellos son los que no invertían en medicamentos. Nosotros hemos elevado esto al 65, el 2009, en medio de la crisis. Al 85 ya lo tenemos al 80%. Tenemos problemas acá y la idea es mantenerlo en niveles altos. El esfuerzo que se ha hecho para la inversión en esto. Claro, pero lo que pasa es que la gente está demandando más servicios de salud. Pero nosotros hemos aumentado sustantivamente el abastecimiento. Y vean por hospitales. Si pasamos al siguiente, el 2012 creo que está ahí, la siguiente que está. El porcentaje de abastecimiento por semana, la tenemos en un promedio del 80%, un 20%. Claro, que es lo que hacen algunos medios de comunicación y la gente de Arena. Se va acá, entrevistan a una señora que efectivamente hay un 20% que tenemos problemas de abastecimiento, se van, la entrevistan y le dicen, ¿y a usted le dieron medicina? Y la señora dice, no, no me dieron nada. Y ahí dicen, ya ven, hay desabastecimiento, este gobierno no está cumpliendo. Es una manipulación la que están haciendo. Manipulación. Esta es la realidad. Hoy tenemos en promedio 80%. ¿Hay problemas? Por supuesto que hay problemas. ¿Que tenemos que ser más eficientes? Por supuesto. Lo ideal es que haya un nivel de abastecimiento del 90-95%. Pero eso es casi imposible. Pero lo que quiero decir ahora es que hay un esfuerzo y hay un cambio ahí. Si regresamos entonces. Para ir avanzando, disculpe porque ya creo que vamos a ir... Pasemos, por favor. La tasa de evasión, aquí está el ministro de Hacienda que ha hecho un gran trabajo en el Ministerio de Hacienda. Y nosotros hemos hecho una cosa, pasemos a la siguiente, que esto sí es un cambio. En el 2000, imagínense, esta curva lo que dice es de cada colón, de cada dólar, colón antes, que se genere en la economía, con cuánto se queda el Estado. En el 2001, obviamente, aquí esta es la curva, se quedaba como con 10, 11 centavos. Nosotros desde que llegamos nos hemos puesto la meta de, aquí cayeron los ingresos del 2009, miren. Cayeron estos años y entramos en crisis. Hemos comenzado a subir los ingresos tributarios. Hemos tocado algunos impuestos específicos, pero ¿de dónde viene este aumento de los ingresos? La meta es llevar esto al 16% cuando salgamos. Primera vez en la historia que un país tiene una carga tributaria del 15%. ¿Y cómo se ha hecho fundamentalmente? No aumentando impuestos, hemos ajustado algunos, no, atacando la evasión, la elusión y el contrabando. Por eso es que el ministro no es el santo de devoción de muchos empresarios y empresarias. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo responsable. Ahora ya no se hace el ojo pacho el gobierno para decir, no, a este no lo toco porque este tiene influencia. No, eso no lo hacemos. Y entonces comenzamos a subir los ingresos. ¿Tenemos problemas de gasto? Por supuesto. Con todo el gasto que estamos haciendo, el promedio de América Latina es 18%. Y economías como Brasil, Chile, ¿saben cuánto es la carga tributaria? 35%. Y aquí se quejan de que tenemos 15 y dicen que estamos expropiando ya casi. No, es decir, este es el tipo de cosas que se hacen donde sentimos la resistencia del cambio. Sentimos la resistencia del cambio. Pasemos. Número de escrituras entregadas por el lista, otro gran tema. En la campaña se decía, para desprestigiarnos, si Mauricio Funes llega, lo que va a pasar es que les van a quitar las tierras a los campesinos.
Y nosotros hacíamos chistes en la campaña porque alguien le decía a una señora asustada, y me dice, yo no voy a votar por usted, don Mauricio, le dice, porque aquí vinieron a decirme que no solo la tierra, sino que los cerdos, hasta los hijos los van a quitar. Pero ustedes vean, las escrituras que se han dado de reforma agraria, más etcétera, que es lo que los campesinos necesitan para tener seguridad jurídica. Miren, Arena en 20 años, ¿cuántas entregó? Este es Arena, 34.674 en 20 años. Eso es lo que le importaban los campesinos. Ese era el gran tema de la seguridad jurídica. Uno dice, ¿y seguridad jurídica para quién? ¿Solo para algunos? No, tiene que ser para todos. Nosotros en 3 años, en el primer año ya dimos 2.667, en el siguiente 9.300, en el 2011 13.500 y ahora esperamos dar 22.650. En 3 años vamos a dar 48.000 escrituras a la gente de sus terrenos, de sus propiedades. Esto refleja voluntad política. Esto refleja cuál es la diferencia de un gobierno que realmente se encarga de la gente pobre, se centra en los intereses nacionales y no de un gobierno que solo quiere siempre atender solo a unos cuantos. Esta es la diferencia. Y ahí se ha hecho una labor enorme. El ISTA era utilizado por los gobiernos anteriores, pero también como una maquinaria política electoral. Nosotros lo hemos modernizado. Si avanzamos, por favor, y voy un poco más rápido. Obviamente, tipo de empresas contratadas, y con esto voy terminando porque ustedes lo vean. Un objetivo estratégico de este gobierno, lo verán, es promover nuevos agentes económicos y sociales. Nosotros partimos de un hecho: no puede haber un nuevo modelo económico si no hay nuevos actores. ¿Quién van a ser los actores del futuro, de la futura economía? Micros, pequeñas, medianas empresas, sector cooperativo, productores independientes, mujeres emprendedoras. También empresarios grandes, también medianos, pero queremos ampliar la base empresarial de este país. Y para eso, romper con monopolios. El Ministerio de Obras Públicas, que ha hecho un gran trabajo, el ministro Gerson Martínez, en cuanto a corrupción, ese ministerio es el más corrupto quizás del gobierno. Ahora hay una transparencia impresionante. Pero miren lo que ha hecho. Comenzó con una política. Que no solo las empresas grandes tengan oportunidades en la obra pública a través de este fobial, sino que también demos el espacio a las pequeñas y medianas. Cambiemos las reglas del juego, demos oportunidad a que haya más actores económicos. ¿Qué ha pasado? En el 2009 habían 59 empresas, de las cuales solo habían 6 microempresas y 18 pequeñas. Miren el 2012, 147 empresas, 62 micro, 35 pequeñas, 21 grandes. En el sector de construcción, más empresas se están beneficiando, ya no solo las grandes empresas, las pequeñas y medianas, estamos promoviendo el surgimiento de nuevos actores. De eso se trata esto, ¿no? Esta es la apuesta que estamos haciendo. Si avanzamos, por favor. Y la cantidad de créditos, aquí está la presidenta del BFA, es impresionante. Yo solo quiero decirles, en 2008 para el sector agropecuario se dieron 16.000 préstamos desembolsados. Estos son, sí, cantidad de préstamos. Y para el 2011 tenemos 32.000. Hemos duplicado en el 100% el número de créditos para los pequeños productores y granos básicos. Por eso es que la agricultura se está reactivando. ¿Quién le daba crédito antes a los pequeños productores y agricultores? Y ahora con la banca de desarrollo que se acaba de operar, vamos a comenzar entonces a darle mucho más crédito a los sectores productivos. Préstamos, vamos a pasar rápidamente porque quiero centrarme en la parte de actividades, ahí están los números. La inversión pública, este es otro tema. Pasamos a la siguiente porque ya hay otro mito. Arena nos acusa que nosotros hemos sido incapaces de aumentar la inversión privada y que nosotros tenemos un descalabro económico. Todos los estudios, incluyendo los de FUSADE, dicen que el problema principal de este país es que en los últimos 25 años, aquí está desde el 90, el problema que tenemos es que la inversión total no aumenta. Esta es la pública y esta es la privada. Y esta inversión, la inversión privada en este país está estable entre el 10 y el 13%. En América Latina es el 20%.
con estos niveles de inversión, por supuesto, nunca vamos a crecer suficiente. Y este es el problema estructural más importante que tenemos. Si no rompemos con este tema de la inversión, no vamos a tener inversión. Por eso estamos en una gran apuesta acá. Porque la inversión pública tenemos problemas. Ahora bien, nosotros, regresemos por favor. Este es el reto de país que tenemos. Y ahí ya comenzamos a tener algunos resultados, pero insuficientes. Quiero detenerme aquí porque quiero rápidamente ver los otros cambios, que no los voy a detallar, sino que hemos tenido cambios importantes en el tema medioambiental, en el tema de prevención de riesgos, en el tema del Estado. Hemos hecho una transformación del Estado brutal. Pero quiero detenerme quizás en el cambio más importantes, y ustedes que estarán aquí entenderán. Además, veo personas que estuvieron involucradas en el conflicto, estuvieron en la guerrilla, etc. Y ustedes saben que el principal problema en términos de poder es la estructura de poder en este país. Una estructura cerrada, difícil, que no quiere cambio. Bueno, ahí nosotros comenzamos en el libro a decir, aquí se han dado los principales cambios. ¿Por qué? Porque hemos comenzado a cambiar la estructura de poder en este país. ¿En qué sentido? En el sentido que hemos comenzado a darle autonomía al gobierno en las decisiones. El gobierno en este país siempre ha estado atrapado, siempre ha sido rehén de grupos de poder que han utilizado el Estado para su propio beneficio, históricamente. Que no quieren que nadie ¿no?, tenga acceso al poder para no perder sus privilegios. Por esto nos llevamos a la guerra, por este sistema tan cerrado político. Nosotros decimos, si queremos cambiar, el primer cambio que tenemos que hacer es en la forma de gobernar. Y después de 3 años les puedo decir que ahí se ha cambiado sustancialmente la forma de gobernar, en 3 dimensiones. La primera es un gobierno que no responde a intereses sectoriales, ni particulares, ni gremiales. Es el primer gobierno en la historia de este país que intenta que cada acción que hace responda a intereses nacionales y después privilegiar a ciertos sectores vulnerables sin vulnerar los derechos de los demás. Decimos en el documento, este gobierno no acepta presiones de nadie, ni acepta poder de nadie, de veto, ni de sectores políticos, ni de sectores económicos, ni de ninguna fuerza internacional. Hemos ganado autonomía, porque ahí está el principal mal. Mientras el Estado siga siendo utilizado solo para defender y promover intereses individuales y sectoriales, estamos mal. Y ahí ha habido un cambio drástico. En el librito este que yo les cuento que hice en el 2005, entrevisté a los principales empresarios de Centroamérica, y uno de ellos me dijo, yo estaba explorando cómo ellos inciden en las políticas. Y uno de Guatemala me dijo, mira Alex, nosotros tenemos lo que llamamos el derecho de picaporte. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Explícame. Digo, el derecho de picaporte es el derecho que tenemos, que cuando tocamos la puerta de la presidencia o de cualquier ministerio, siempre se nos abre. Ese es el poder tradicional, así ha funcionado este país. Bueno, el derecho de picaporte se los quitamos. Se los quitamos. Ahora, este gobierno, obviamente, escuchamos, dialogamos, pero no funcionamos en función de intereses particulares, ni digamos personales. Ni digamos personales. ¿Que nos equivocamos a veces? Sí, nos equivocamos. ¿Que tenemos problemas? Por supuesto. Pero no ese principio de que el Estado no debe ser utilizado como patrimonio de unos pocos de unos cuantos privilegiados, ese principio lo mantenemos. Y esto es lo que más duele. Por eso es que este ataque, nosotros decimos en el libro, claro, este cambio no lo siente el pueblo. ¿Quiénes sienten este cambio? Los que perdieron el poder, los que perdieron la incidencia, los que ya no tienen privilegios, eso sí lo han sentido. Y nos lo recuerdan todos los días. Y como decimos en el libro, por eso es que quieren el 2014 ganar y llegar y tomarse el Estado nuevamente y ocuparlo para sus propios intereses. Este cambio en el Estado, en la forma de ejercer el poder, pero además no solo hemos hecho eso, hemos avanzado en la democratización del Estado en el sentido de las políticas públicas.
nosotros dijimos, bueno, si históricamente, ¿cómo se han hecho las políticas públicas en este país? Por imposición, sin consultar a nadie. ¿A quién? Ahora que se están rasgando las vestiduras, algunos centros de investigación y algunos académicos y algunos analistas que dicen de que en este tema de la transparencia, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Y antes, ¿cómo se definían las políticas públicas? ¿Y a quién le preguntaron? ¿Y a quién le preguntaron o con quién consultaron cuando dolarizaron la economía? Una madrugada la hicieron sin consultarle a nadie y votaron los diputados, algunos sin saber por qué. ¿Y a quién le consultaron cuando se llevó a cabo el Tratado de Libre Comercio? En 2 días lo pasaron, dicen que es el Tratado de Libre Comercio más rápido que se pasa en el mundo. Creo que ya no ganó otro país, pero en ese momento era el más rápido. ¿A quién le consultaron? ¿Por qué? Porque hay una tradición, existía una tradición de tomar decisiones imponiendo. Claro, cuando uno impone, alguien tiene que estar beneficiado. ¿Y qué dijo el presidente Flores cuando dijeron, mire, ¿y por qué no consultó el tema de la dolarización si es un tema tan clave para el país? Dijo, no, porque queremos crear mucha gobernabilidad, mucho ruido. Mejor la pasamos así. Nosotros hemos dicho, eso no va a ocurrir en este gobierno. Hemos agarrado el camino difícil, consultar, dialogar. No siempre llegamos a acuerdos. Y aquí hay sectores que saben que nos hemos peleado. Pero lo que hacemos es, agotemos el diálogo. Y una vez que hemos agotado el diálogo, bueno, el gobierno tiene que tomar decisiones, es su responsabilidad. Hemos creado el Consejo Económico Social, hemos creado distintas mesas de diálogo, hemos creado territorios de progreso. Hoy, por primera vez en la historia, la gente está participando, se les informa de qué políticas y participan en las políticas públicas. Eso se llama democratización del Estado y del poder. Así se llama eso. Eso ha sido combatido por algunos porque dicen, no, ¿y por qué ahora este gobierno llama a todos los sectores a platicar? Solo llámenos a nosotros. Nosotros somos los representativos. ¿Y a cuenta de qué? No, a ustedes lo vamos a escuchar, pero aquí ya no hay preferencia, hoy se escucha a todos. Este cambio, claro, este tipo de cambios, la población no tiene por qué sentir los niveles, pero son cambios fundamentales porque es ahí donde parte todo este tema de la transformación. Todo este tema de la transformación. Y, por supuesto, en el tema de independencia de poderes, y uno puede seguir en este tema. Lo que quiero decirles entonces es que la valoración que hacemos en el documento, sumando todas estas cosas, es que en 3 años hemos iniciado, desarrollado un proceso de cambio estructural e institucional que por supuesto está lejos de terminar. Esto tiene que continuar en las próximas décadas en este país. Pero que es un proceso de transformación estructural que el reto que tenemos todos, nosotros llamamos en el libro, los sectores democráticos, revolucionarios, progresistas, todo lo que están a favor del cambio. El reto es cómo seguir profundizando estos cambios, impulsando estos cambios, hacia adelante. Por eso agradecemos a las organizaciones que hicieron el evento del domingo, que le llaman al gobierno a una alianza. Imagínense qué sabiduría. La alianza que llaman los sectores sociales que estuvieron el domingo en la feria, no es una alianza por un programa de corto plazo, no es una alianza para que les resolvamos ya los problemas de los sectores. ¿Sobre qué está basada la alianza? Para defender y profundizar los cambios. ¿No? Porque hay que defenderlos. Cuando yo estuve en Perú, en otras vidas, trabajando como en el tema de derechos humanos, me acuerdo que estaba allá cerca de Machu Picchu y una señora indígena que había sido toda su familia violentada por la violencia, ya él decía, no hablaba español, le decía, mire doctor, nosotros nos enfrentamos a enemigos más grandes que las catedrales. Bueno, nosotros nos estamos enfrentando a posiciones más grandes que las catedrales. Nos estamos enfrentando a la estructura de poder que no quiere cambiar, que quiere que las cosas sigan lo mismo en este país. Afortunadamente hay sectores que más allá de las dificultades
que más allá de que todavía no han sentido los beneficios, tienen claridad estratégica que aquí lo que hay que hacer es seguir adelante en un proceso y en un proyecto de cambio. Y por eso este gobierno ha dicho, nosotros no vamos a hacer el cambio absoluto, sino que vamos a dar sentadas las bases para que otros gobiernos que quieran seguir cambiando esta sociedad puedan ir construyendo sobre eso. Eso es, ni nada más ni nada menos. Por eso también el documento, el aporte que este gobierno quiere dejarle al país es modesto en términos históricos, pero es fundamental para la construcción de un nuevo país hacia adelante. Dejar sentadas las bases de un nuevo modelo económico y profundizar la democracia. Con respecto a la agenda pendiente, por supuesto, en la parte final del libro decimos, bueno, con este análisis ahora, ¿qué nos queda hacia adelante? ¿En qué vamos a invertir nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros recursos hasta el último día que le entreguemos al próximo gobierno? Y hemos definido una agenda de cambio. No sé si está por ahí, pero en realidad se la resumo, está fácil. Es decir, uno, seguir profundizando la democracia. Ya el presidente anunciará en los próximos días, y aquí se diseñó algunas medidas específicas para que en estos 2 años lo que hemos ganado en términos de democracia, de democracia del Estado, no se revierta y podamos seguir avanzando. Seguir avanzando. Por supuesto en el tema de seguridad. La nueva coyuntura que se ha abierto en el tema de seguridad, y vamos a tratar de buscar un acuerdo y construir una política de seguridad ciudadana de consenso y ojalá una política de Estado. No hablamos de los grandes esfuerzos que están haciendo en el tema de seguridad. En el tema, la gran apuesta en los 2 años es el crecimiento y el empleo. Sabemos que en estos 2 años tenemos que salir de ese círculo vicioso de bajo crecimiento, baja inversión. Y tenemos toda una política, ahí lo decimos, para hacer esto. En la parte social, el reto es otro. No es iniciar los cambios, es consolidar lo que ya está hecho. Consolidar el sistema de protección social, institucionalizarlo, avanzar y consolidar la reforma de salud, avanzar en la reforma de educación, ¿no? En la parte social son otros. Como ven, tenemos retos a distintos niveles, ¿no? En la parte, por supuesto, en la parte de política exterior, tenemos que, de relaciones con el exterior, tenemos que profundizar las relaciones con economías emergentes. No podemos seguir dependiendo solo de un país o de pocos mercados y de pocos productos. Y en estos 2 años la instrucción del presidente es, hay que seguir avanzando y buscando relaciones económicas con países de Centroamérica, de Sudamérica y países emergentes como China, India, Brasil, etc. Ahí tenemos una agenda pendiente que tenemos que implementar. Por supuesto, tenemos que consolidar la reforma del Estado. Todo esto tenemos que hacerlo en un contexto, en 24 meses, lo que llamamos en el libro, en un contexto de un ciclo político que no termina hasta el 2015. Tenemos elecciones 2014 y 2015. Y sabemos que el ambiente político va a ser muy complicado para hacer política pública. Y con eso termino. Pero ¿cuál es la ventaja de este gobierno? Otro gobierno desde ya estuviera no pensando en hacer cambio estructural y no estuviera pensando en qué dejamos de legado para el país. Estuviera pensando en cómo utilizamos el Estado para apoyar un partido político y ganar las elecciones. ¿Cómo hacer populismo? En los últimos años los gobiernos se ponen populistas. ¿Por qué? Porque abandonan todos sus objetivos estratégicos. No les interesa la macroeconomía. Se ponen populistas en el sentido de que se ponen irresponsables. Lo que nos pasó a nosotros. El último año, el gobierno anterior, ¿no?, disminuyó la tarifa de los pasajes de buses. Aumentó subsidios. ¿Por qué? Para ver si ganaban las elecciones. No la ganaron y nos dejaron el gran problema a nosotros. Eso es irresponsabilidad. A eso es lo que nosotros no jugamos. Nosotros, la instrucción del presidente Funes, hoy tuvimos Consejo de Ministros, es en estos 24 meses que faltan, hoy más que nunca tenemos que estar claros de empujar esta agenda pendiente de cambios, en alianza con sectores estratégicos, sociales, nacionales e internacionales, porque sabemos que los factores de poder hoy se nos van a obstaculizar mucho más nuestra labor. Pero yo creo que cuando se toman las decisiones correctas, cuando están las alianzas correctas, esto puede avanzar. Y ahí yo quiero terminar con una nota de optimismo. En estos 3 años nosotros lo que hemos hecho es
limpiar la casa y sentar las bases y los instrumentos para comenzar y sembrar ya. En estos 2 años podemos comenzar a cosechar. Tenemos recursos para invertir, tenemos los programas, tenemos la banca de desarrollo, tenemos reformas que vamos a hacer en la parte económica, tenemos que consolidar lo social y, por lo tanto, nuestro principal aporte al país en esta época es hacer una buena gestión pública y no abandonar nuestros principios y no abandonar nuestra agenda de cambio. Y en ese sentido, y con esto termino, puedo asegurarles, esa es la instrucción que nos ha dado el presidente Funes, que aún en estas épocas difíciles, aún con las decisiones que tengamos, no vamos a renunciar ni un día en nuestro afán de dejar un mejor país y no vamos a caer en la tentación de hacer una política responsable en lo que falta de este gobierno. Espero que ustedes nos acompañen y que juntos podamos construir un mejor país que tanto lo merecemos, sobre todo los que dejaron sus vidas en el pasado. Muchas gracias.